Buenos días. Hemos escuchado en el Evangelio la siguiente frase. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y a veces escuchamos frases parecidas a esta. Tenemos que soportar lo que Dios nos manda. Dios lo ha querido así. Y claro, vamos ahí acumulando toda una serie de sufrimientos con los cuales nos queremos presentar al Señor como si fuesen una serie de méritos para ganarnos la confianza y ganarnos el cielo. Y eso no es exactamente así. Y no es así porque el sufrimiento no tiene valor en sí mismo. Lo primero es seguir a Cristo. Y desde ahí se entenderá el sufrimiento. Pero mientras no sigamos a Cristo, el sufrimiento no tiene ningún sentido. A Cristo se le sigue desde el amor. Y es desde el amor desde donde se entiende la cruz del Señor. Todo amor verdadero, de una u otra forma, lleva sufrimiento. Pero no todo sufrimiento lleva amor. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Porque sufrimiento, alguien dijo por ahí, sufrimiento sin amor, sufrimiento de bestias. Pongo un ejemplo. Unos padres que aman mucho, que quieren mucho a sus hijos, bueno, todos los padres, tienen que estar preparados para sufrir mucho. ¿Pero por qué sufren? Sufren porque tienen unos hijos a los cuales ellos aman y estos hijos los aman a ellos. Y eso es algo muy grande. Y como tienen algo muy grande, tienen que estar preparados para sufrir. Pero también hay que dar gracias a Dios por eso que tenemos y tenemos que darle gracias por el tiempo que lo tengamos, por el tiempo que nos da todo eso que tiene tantísimo valor. Tenemos que darle también muchas gracias a Dios, pero sin olvidar que el que tiene que estar preparado para sufrir. ¿Por qué? Porque tiene. El que no tiene que estar tan preparado para sufrir. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder o tiene poco que perder. Pero el que tiene mucho que perder tiene que estar también preparado para sufrir mucho. Y Dios no es sacrificio como piensan algunos. Una vez me dijo una persona que no pusiera calefacción en la iglesia porque en la iglesia había que ir a sufrir. Claro que él no pisaba nunca la iglesia. Todo hay que decirlo. Y yo le dije que a la iglesia no se va a sufrir. A la iglesia vamos a encontrarnos con Dios y con los hermanos, pero no vamos a sufrir. Que no nos equivoquemos. Dios no es sacrificio. Dios es amor. Y solamente desde el amor se entiende el sacrificio. Así que no digamos, esto me lo manda Dios. Como si Dios disfrutara mandándonos cruces en la vida. No, así no es Dios. Ahora, cuando tengamos estas desgracias, estos sufrimientos en la vida, ahí sí que tiene que entrar la fe para darle un sentido a ese sufrimiento. Y ese sufrimiento que no tiene valor ninguno en sí mismo, cuando le damos un sentido desde la fe, ese sufrimiento lo podemos convertir en algo grande, lo podemos convertir en un valor redentor. Ese sufrimiento que ya digo en sí mismo no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor en sí mismo, cuando lo iluminamos con la luz de la fe y ese sufrimiento se lo ofrecemos a Dios, ese sufrimiento tiene un valor redentor. ¿Por qué tiene un valor redentor? Porque ese sufrimiento ofrecido al Señor puede alcanzar gracias de Dios para nosotros y para muchas más personas. Así pasó con Jesucristo. ¿Cómo redimió Cristo al mundo? Ofreciendo su sufrimiento, ofreciendo su muerte en la cruz, aceptando ese sufrimiento. Pero el sentido no lo tiene la cruz en sí misma, el sentido lo tiene el amor con que Cristo va a la cruz y lo hace por amor al Padre y por amor a nosotros. Que esto lo tengamos siempre muy claro. El cristianismo no es la religión del sufrimiento, es la religión del amor. Y ese amor nos lleva a sufrir, pero sufrir por amor y dándole un sentido a ese sufrimiento. Un sentido que es nada más y nada menos que ese sufrimiento puede tener un valor redentor. Cristo redimió al mundo muriendo en la cruz
y nosotros podemos colaborar en la redención del mundo también ofreciendo nuestros sufrimientos al Señor. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.